Buenas tardes, Brenda. Dígame. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Doctor, tenía una consulta de la clase de ayer. Dime. Es que revisé el video y hay una parte donde hizo una pregunta de cuánto es la presión de oxígeno en el capilar venoso, ¿verdad? Sí. Y dijeron que era de 40 y revisé, yo tenía notado que en el venoso es de 104 y 40 es en el arterial, no sé si me equivoco. Ya, a ver, está bien y le voy a explicar, le voy a acabar de explicar mientras se van integrando sus compañeros. A ver, mire, Brenda, cuando vamos a pulmón, Brenda, ¿me está escuchando, no? Sí, Brenda, doctor, gracias. ya. Mire, cuando vamos a pulmón, cuando hablamos de pulmón, en pulmón, lo que respecta a la arteria pulmonar o tronco pulmonar, Brenda, está llevando sangre oxigenada, sangre desoxigenada, perdón, sangre con dióxido de carbono. ¿Ya, Brenda? Esto, Brenda, dentro del pulmón, se van a dividir en capilares arteriales, Brenda. ¿Estamos entendiendo esto? En pulmón, Brenda, en pulmón. Estos capilares sí son capilares arteriales, Brenda. Son capilares arteriales. Estos capilares arteriales tienen una PO2. Mire que son estos capilares arteriales en pulmón, Brenda. En pulmón. Porque los capilares arteriales de pulmón vienen de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar del ventrículo derecho y la sangre le está llegando de la aurícula donde desembocan las dos grandes venas del cuerpo, la cava superior y la cava inferior. ¿Estamos hasta ahí claros, Brenda? ¿Sí? Sí, doctor. Brenda, ya, está bien. Esto es arterial. Quiero que me siga el concepto. Por eso hemos llamado a este concepto de arterial. Porque hemos dicho es rama de la arteria pulmonar. Y repito y recalco la idea que tal vez tienen en sus apuntes. Eso es pulmón. ¿Qué va a pasar en dicho alveolo, en el alveolo pulmonar? Mire, Brenda. En el alveolo va a venir el capilar. Es capilar arterial. Pero repito y recalco, estamos en pulmón, Brenda. Por lo tanto, la PO2 en pulmón es igual efectivamente a 40. ¿Por qué? Porque este capilar arterial ha llevado la sangre desoxigenada. ¿Para qué? Para que del alveolo venga un oxígeno con presiones entre 102 y 105 milímetros de mercurio y llegue y den a este otro capilar pulmonar las mismas presiones, entre 105 milímetros de mercurio. Pero este capilar, ¿qué va a ser? Ya va a ser un capilar venoso. Y repito y recalco, estamos con la idea de pulmón. De ese capilar venoso, Brenda, de pulmón, hay un chute, quiere decir que se mezcla con la sangre que ha provenido de las arterias bronquiales. Ese chute, ese cortocircuito respiratorio hace disminuir la PO2 de los capilares venosos pulmonares. Cosa que cuando llega a la aurícula del lado izquierdo, la PO2 va a ser igual a 95 milímetros de mercurio. Por ese chute que existe. Por lo tanto, la aurícula izquierda manda ventrículo izquierdo y de ventrículo izquierdo la sangre sale
por el callado de la aorta, esto que representa tronco brachiocefálico, esto que está representando las mismas características de la arteria aorta torácica, no la aorta torácica, perdón, la arteria subclavia y la arteria carótida común del lado izquierdo, ¿no? Entonces, todo este sistema arterial y esto que va a ser del callado de la aorta, ahora sí que recién es la aorta torácica, van a tener, Brenda, PO2 de 95 milímetros de mercurio. ¿Lo hemos entendido hasta acá, Brenda? Sí, doctor. Ya, ahí está la diferencia de lo que explicamos. Ahora, y lo mismo, completando con su idea, Brenda. Nosotros hablábamos de la circulación venosa portal. Voy a ir a acabar de hablar de este tema. Creo que faltaba todavía. A ver, vamos a buscar lo que representa como principios generales de la función gastrointestinal y lo que le decía hace un momento. Entonces, esta vena, Brenda, esta vena intestinal, y esta es una arteria intestinal. Si yo he entendido que la PO2 sale desde el corazón, a ver, me voy a buscar una imagen en blanco. Si he entendido que del corazón, ya he entendido del ventrículo izquierdo, la sangre va a llegar con 90 milímetros de mercurio a todas las arterias, a la aorta torácica, va a pasar el diafragma a la arteria aorta abdominal. De la arteria aorta abdominal, tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Imaginemos que este circuito está siendo rama de la mesentérica superior, ¿no? Porque acá lo tengo claro el circuito, las regionales y leales, recuerdan las llamas regionales y leales, de 15 a 18 que forman el arco de Riolano. Van a venir a irrigar la parte intestinal, pero ¿con cuánto, Brenda? Con 95 milímetros de mercurio. Hemos entendido la diferencia entre lo que es arterial, pero en pulmón, y lo que es el sistémico. Entonces acá, esos 95 son Brenda. Ahora, van a venir a este polo venoso, pero ya en intestino, y lo que vamos a tener en las venas intestinales es que la PO2 no va a bajar como en otras partes del cuerpo. Porque si va a la punta de mi dedo o va a mis músculos, la PO2 va a bajar a 40, ¿no? Su doctor que hace ejercicio y baja la PO2 a 40 milímetros de mercurio. Pero en el intestino no. En el intestino solo se va a bajar hasta un 60%. ¿Lo hemos comprendido las diferencias de la PO2? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor, gracias. Está bien, ahí espero haberle aclarado. Ahora, lo que ayer estábamos hablando en la acción creo que hemos mencionado la parte de la acción de la noradrenalina. Decíamos que lo que va a producirme el sistema simpático es una... Me corta mi inspiración. Habrán Orellana que entra y se activa su audio. ¿Quién habrá sido? Hombre. Ya, acá entonces lo que decía para terminar, Gayton, es que las venas intestinales, las mesentérica superior, la misma mesentérica inferior, la mesentérica superior, la esplénica, responden a un mecanismo de vasoconstricción que reduce la sangre en este circuito venoso. Es por eso que cuando una persona tiene una hemorragia en una extremidad, un shock hemorrágico, grandes volúmenes, entre 200 y 400 ml, que estaban transitando en este circuito, no lo van a hacer. Y van a proporcionar esos 200 y 400 ml para ayudar a la circulación general. Y esa circulación general, ¿en dónde va a estar? Va a estar en la vena cava inferior. Me va a mandar al atrio del lado derecho,
la aurícula del lado derecho, y lo que va a hacer es devolver esa cantidad de sangre que está por este sistema venoso entérico, de la vena mesentérica superior, mesentérica inferior, esplénica, y lo que va a producir es que justamente el individuo cuente con 200 o 400 ml adicionales más. ¿En qué? En la circulación sistémica. Esto también lo reconocíamos cuando veíamos cada uno de los órganos en la parte anatómica. Decíamos, el vaso puede mandar también esa cantidad, entre 200 a mismos 400 ml, solo el vaso puede mandar esa cantidad de sangre. Por eso una de las funciones es de reserva de sangre. Lo mismo puede hacer el hígado. No se olviden que el hígado está almacenando 20% de la circulación sistémica. Quiere decir, entre aproximadamente entre 800 a 1000 ml se está circulando por el hígado. Y esa sangre puede ser mandada para cuando exista un shock hemorrágico. Hasta acá alguna pregunta del tema de principios generales de la función gastrointestinal. Escucho manitos. No es que escuche, veo manitos, perdón. Nadie tiene manitos. Guyton nos sigue comentando sobre no solo el fenómeno de la circulación en el aparato digestivo, no solo sobre el fenómeno de la absorción. Para ir a describir a más detalle el fenómeno de la absorción, vamos a entender los mecanismos de transporte en la mucosa intestinal, nos interesa saber algo macro que constituye el sistema de propulsión a nivel digestivo. En cada parte del tubo digestivo, en cada segmento, como en boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en especial en el intestino delgado y en el estómago, la permanencia de los alimentos en ese segmento es esencial para que se mezcle con los diferentes ácidos y se realice un procesamiento óptimo de la absorción de nutrientes. No solamente en estómago e intestino, también en la cavidad bucal. Recuerden que tienen que realizar entre 25 a 30 masticaciones, ¿no?, de los alimentos para que estos tengan una adecuada trituración y una mezcla con una de las primeras enzimas que se encuentra a nivel de la saliva, que es la amilasa. Entonces, recalco y repito, en cada parte del tubo digestivo es esencial que se quede el bolo alimenticio un tiempo necesario para que se mezcle con los diferentes jugos gástricos y estos actúen y podamos tener absorción de nutrientes. ¿Qué pasa con el médico? Pues cuando se quedan en emergencia. ¿Qué pasa? Pucha, el médico tiene que comer en 5 minutos, les decía ayer. Y bueno, pues a veces dando salud, nos quitamos la salud. No durmiendo las 24 horas, nos quitamos el ciclo circadiano. Y atentamos contra lo que profesamos, ¿no?, que es mantener la salud. Hay países muy coherentes que han reducido la carga horaria correspondiente a 12 horas para muchos profesionales en el área de emergencias, ¿no?, y tener a médicos con vigilia, médicos que saben que están en tiempo, lugar, para hacer lo que están ahí. Y no quiero médicos que, pucha, después de ni siquiera las 24 horas, 18 horas, pasadas las 18 horas, estén pensando en su cama, estén pensando. Entonces, eso genera, hay disciplinas y estudios que demuestran tal acción de los médicos. Pero bueno, en la parte de Latinoamérica, como existe todavía las guardias y los plantones de 24 horas para todo el personal médico, enfermeras, ¿no?, incluso para los fisioterapeutas también.
¿Qué característica tenemos que ir hablando de la ingestión de los alimentos? Primero hemos dicho, se tiene que quedar un tiempo necesario el alimento para que se mezclen con los distintos jugos gástricos en los distintos segmentos. Muy bien, para que ingrese el bolo alimenticio tiene que existir un concepto, hambre. El concepto de hambre representa un estado de estimulación neurológica entre diferentes sustancias que van a estimular el apetito y van a inhibir el apetito, como la leptina, ¿no? Entonces la leptina tiene esa función de causar la saciedad del individuo. Pero ante alteraciones de la leptina, el individuo lo que va a presentar es gula. Este es un principio básico. ¿Por qué? Porque es el principio básico que genera los desórdenes alimenticios. A partir del hambre, veo la obesidad. A partir del hambre, puedo marcar a estas personas que tienen un trastorno, más allá de solo el hambre, un trastorno psicológico, que puede tener muchas esferas, lo van a analizar en psiquiatría y en psicología, que las personas consumen alimentos por depresión, que las personas consumen alimentos por alguna alteración emocional que ha pasado en el transcurso de su vida. Y tan simple como diagnosticar que el individuo tenga bastante apetito, puede ser incluso llamativo para un tumor cerca del hipotálamo que altere la secreción de leptina. ¿Bien? Y eso repercute sobre el hambre. Entonces, después de venir los estímulos de centros hipotalámicos para generar la preparación del aparato digestivo. ¿Qué quiere decir? El hambre va a venir y va a generar en las vías parasimpáticas que se dirigen a las glándulas salivatorias, en las mismas vías parasimpáticas que se dirigen a las glándulas gástricas, a preparar al cuerpo para recibir al bolo alimenticio. Lo normal es que cuando una persona tenga hambre, coma, ingiera, porque existen diferentes estímulos aferentes que llegan al centro, a los centros hipotalámicos, que van a estimular dichos centros del apetito, ¿no? Entonces, una persona ha hecho actividad física y ha gastado kilocalorías del cuerpo. Entonces, lo que va a hacer es generarse una estimulación del apetito. Pasado unas ciertas horas del individuo de ayuno, lo que se va a generar es propiamente apetito. Y los distintos trastornos en torno al apetito tienen que ver con algunas percepciones psicológicas de la imagen. He ahí la bulimia, he ahí la anorexia, ¿no? Que no solo repercuten conceptos de hambre, sino que también transgresiones de percepción personal hacia un espejo, hacia la sociedad, hacia lo que ha generado su trastorno. Muy bien, hemos empezado con el hambre, vayamos a hablar del proceso de masticación. Una vez que el individuo tiene hambre, lo que va a hacer es introducir el bolo alimenticio a la cavidad bucal, descrita en la parte anatómica, ¿no? Entonces, los incisivos hacen esa acción de corte. Los incisivos hacen esa acción de corte, ¿no? Vamos a tener los molares que van a ejercer una fuerza trituradora, complementada con los músculos que ustedes han visto, el massetero, el temporal, los pterygoideos, ¿no? La acción conjunta de los músculos más las estructuras óseas representan una fuerza que llega a los 25 kilogramos de presión en los incisivos, 25 kilogramos de presión, y a una fuerza de 100 kilogramos en los molares. 100 kilogramos en los molares. Pareciera no ser mucho la fuerza de los incisivos, ¿no? 25 kilogramos. Hace basta fuerzas entre 15 a 20 kilogramos para que una persona que tenga epilepsia, seccione, uno, la lengua.
Por eso en procesos de emergencia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la lengua del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que ésta no ingrese o no obstruya por los incisivos y sean amputadas, porque es una complicación de los pacientes con epilepsia. Y el médico no tendrá que colocar sus deditos ante un paciente que está teniendo pues, una crisis convulsiva. Porque allá en fisiología, el doctor Ayala, en unas clases virtuales, un 3 de septiembre, a horas 14:23, hablaba que los incisivos tienen una fuerza de 25 y que solo hacía basta fuerzas entre 15 y 20 para amputar un dedo. Quiere decir que cuando el paciente entra en una crisis epiléptica, lo que va a generar es una fuerza tal de cierre y prensión en los incisivos por la estimulación eléctrica continua a los músculos maceteros, pterigoideos y temporal, que va a impedir abrir la característica de la boca o relajar hasta que pase la crisis convulsiva. La epilepsia se traduce como una alteración del envío de potenciales de acción a los diferentes tejidos y a las mismas neuronas. Entonces, a los tejidos hablamos de los músculos, ¿no? Acá con el macetero, los cerebros. Entonces, estos músculos, ¿por quién están inervados? Ya nos recuerda Gaito. ¿Recuerdan? Al temporal, al macetero. Es por el trigémino. El trigémino da e inicia el proceso de inervación a estos músculos. ¿Y dónde están sus núcleos? A nivel del tronco encefálico, ¿no? Ahí está justamente el trigémino. Entonces el trigémino que envía fibras a la parte superior y a la parte inferior. No se olviden que aquí viene el macetero a la porción mandibular, esto es mandíbula, viene y se inserta en la mandíbula. Lo mismo hace el temporal. Bien, ahí está la porción, el proceso mandibular, el proceso coronoide de la mandíbula. Entonces, ¿qué va a hacer? Está inervando y la señal está viniendo desde esto que se llama el tronco encefálico. En el tronco encefálico tenemos algo que se conoce como el centro de la deglución. Eso a nivel del bulbo, el centro de la deglución, y a nivel específicamente de lo que respecta a algunos núcleos del trigémino que se encuentran en el puente, va a corresponder a los centros de masticación. ¿Recuerdan el núcleo masticatorio? Los que han llevado neuroanatomía. Todos han llevado neuroanatomía. Pero hay un núcleo masticatorio en el puente. Antes de la estimulación para la deglución, vienen las señales de este núcleo masticatorio para contraer las fibras, tanto del macetero, tanto del temporal. Y todo esto en el orden de realizar un reflejo. Se llama justamente el reflejo masticatorio. Muy bien. ¿Cómo se da la presencia del reflejo masticatorio? Cuando a la mucosa bucal, recuerden que el trigémino es mixto, cuando llega el bolo alimenticio a la boca, lo que va a ocasionar al principio es un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. ¿Por qué ocasiona un reflejo inhibidor? Porque la primera fase de la masticación es que se relaje la mandíbula y descienda, pues, descienda. Muy bien, este reflejo inhibidor a los músculos de la masticación hace que la mandíbula descienda y el reflejo excitador hace que se manden circuitos eléctricos al músculo macetero y por lo tanto la mandíbula se eleve. Y ahí están las características de entender este proceso fisiológico. Primero, la presencia del bolo alimenticio en la boca causa un reflejo inhibidor de los músculos de la masticación. ¿Para qué? Para descender la mandíbula. Luego de esto, la misma distensión de los carriles bucales va a producir que existe una contracción de rebote, elevando así la mandíbula. Eso me va a permitir propiamente la trituración
y la acción propiamente de los músculos maceteros con los músculos molares. Hasta acá hemos entendido la masticación. Muy bien, hay que entender la acción de las glándulas salivales. Si no existiera la acción de las glándulas salivales, no se pudiera compactar la característica de un bolo alimenticio. No podría deslizarse el bolo alimenticio si estuviera solamente seco. ¿Alguna vez han comido trancapecho? Los brasileros o los peruanos, trancapecho. Han comido trancapecho, hago promoción para el trancapecho. ¿Qué va a pasar con el trancapecho? El trancapecho tiene tal cantidad de carbohidratos y cantidad de proteínas entre su preparación que toda la saliva que ha podido ser posible generar para dicho alimento se ha generado. Entonces, ¿qué va a pasar? El bolo alimenticio va a tener dificultades. Ven ahí que por más que exista una cierta característica de secreción, el bolo alimenticio, si no hubiera saliva, no pudiera pasar el trancapecho. Ahí se quedaría. Entonces, la saliva lo que va a hacer, que una vez se forme el bolo alimenticio, pueda pasar pues el bolo alimenticio con esa secreción mucosa hacia el esófago. Con esa secreción mucosa, dirigirse al esófago. El proceso de masticación también ayuda a que, y la lengua, y ojo, la lengua actúa que el alimento vaya de un carrillo bucal al otro carrillo bucal. Si hago las 25 a 30 masticaciones que me recomienda los dentistas o los odontólogos para los alimentos y que estos, después de la masticación, van a tener una mejor digestión, ¿no? Para el médico no hay eso, pues en emergencias a veces, ¿qué masticar? Mejor si hubiera habido comida licuada, ¿no? Porque en 5 minutos imaginen qué van a comer, pero lo logran. Ya van a ver, ya van a llegar a su servicio de internado, su práctica profesional, están saliendo contentos a comer y ¡emergencia! Entonces, una mascarita para el camino o para la guardia, ¿no? Entonces ahí está la característica de que la lengua va a permitirme deslizar entre los dos carrillos bucales y gracias a eso que la saliva que tiene también enzimas, dichas enzimas ya estén actuando sobre el bolo alimenticio, ¿no? Ahí la amilasa sobre algunas características de carbohidratos en los alimentos. Bueno, ahora sí, a partir de este momento, cuando el bolo alimenticio se dirige a la pared posterior para ir a este primer segmento, miren, hasta acá se lo conoce como faringe. Esto es la faringe. Esto se llama faringe. Entonces, el primer paso del proceso, ya hemos hablado de deglución, primero hemos hablado de hambre, luego masticación, ahora deglución. Lo que va a hacer es que en el proceso deglutorio, durante unos pocos segundos, se va a detener la respiración. ¿Por qué? Mientras sucede el proceso deglutorio, la epiglotis va a descender, cerrando la primera parte de la laringe, cerrando la laringe. Entonces, cuando existe el proceso de deglución, lo que sucede a continuación es el descenso de la epiglotis. Es así que si yo estoy entendiendo esta porción faringe, luego he entendido por anatomía que el esófago, y por histología también, que el esófago tiene músculo liso en su estructura, en sus otros 2/3, y 1/3 tiene músculo esquelético. Entonces digo, esta parte faríngea que tiene, recuerdan a los músculos faringeos, ¿no? Superior, medio, inferior, en la parte anatómica, en la parte posterior están esos músculos. Esto que representa la faringe y con el músculo esquelético va a darme una primera fase de la deglución, se la llama fase voluntaria. Se va a llamar fase voluntaria de la deglución. Muy bien, vamos con la parte de rojo a indicar una segunda fase, se llama fase faringea
involuntaria de la deglución. Entonces, cerca acá vamos a tener lo que se llama la fase faríngea involuntaria de la deglución. Y luego, más hacia abajo, vamos a tener la mismísima fase esofágica. Tenemos una fase voluntaria, tenemos una fase involuntaria y tenemos una fase esofágica. Cuando nosotros hablamos de la primera fase y reconocemos a faringe, vamos a ver cómo se desplaza voluntariamente de la cavidad posterior, atravesando la porción del arco posterior de la cavidad bucal, el arco palatino, por así decirlo, el arco palatino, ¿recuerdan? Entonces, donde está el palato gloso, el palato faríngeo, ¿recuerdan que están formando el arco palatino? Entonces, acá arrastrar esto, todo lo que esté de la característica del bolo alimenticio hasta esta parte de la faringe, y desde esta parte de la faringe todavía en la primera parte que les estamos mencionando, que tiene músculo esquelético, arrastrar este bolo alimenticio hasta antes del segmento hipoglútico, hablamos de la parte voluntaria. Atravesar el bolo alimenticio, la parte del palato gloso, palato faríngeo, atravesar y arrastrar, desplazar en sentido posterior en relación a faringe, y que la faringe también realice esa ligera contracción con sus músculos esqueléticos, es mi fase voluntaria. Muy bien, a partir de acá, de la epiglotis, lo que voy a hablar es de que existe una mayor consistencia de músculo liso, y lo que va a constituir es una fase involuntaria, una fase faríngea involuntaria de la deglución. Los músculos faringios van a iniciar un proceso de contracción. En ese proceso de contracción, cuando esto se está produciendo, ¿qué va a pasar? El paladar blando se va a elevar y esto se va a cerrar en la fase involuntaria. Entonces, gracias a esas contracciones de los músculos faringios, el paladar blando se eleva y tapona las cuanas. ¿Para qué? Para que el bolo alimenticio no vuelva otra vez a la cavidad bucal. Entonces, gracias a que ha existido esa primera contracción voluntaria y luego esta contracción involuntaria, y en esta contracción involuntaria, contracción de los músculos faringios, que no los gobierno, ¿no? Entonces ahí están contracciones automáticas de los músculos faringios, y esta elevación del paladar, que tampoco gobierno. Yo cuando ingiero el alimento, el paladar se eleva solito. Y el paladar lo que va a hacer con estas cuanas, el palato gloso, el palato faríngeo, el velo del paladar, va a permitir el cierre hasta la úvula, a la línea media donde se encuentra la úvula, y no va a retroceder nada, ¿no? No va a volver justamente a la porción de la cavidad bucal. En la parte de la faringe, cuando estamos ya hablando de esta fase involuntaria faringea, en la involuntaria faringea es donde se cierra justamente la epiglotis, impidiendo que el alimento se dirija a la vía laringea y afecte a las cuerdas vocales. A veces no sucede eso. Cuando ingieren alimentos en polvo o cuando ingieren alimentos con micropartículas o que tengan partículas o que tengan granos o sean granulados. Es así que una persona puede atorarse con un grano de arroz. Es así que una persona puede atorarse con el pito de quinoa. Es así que una persona puede atorarse con la leche en polvo. ¿Por qué? Porque pueden existir determinados momentos en los cuales las personas estén haciendo dos actividades, hablando y comiendo. ¿Y qué va a pasar en esa situación de la que la persona habla y trata de comer? ¿No? Mal hábito. Estoy forzando que mi epiglotis se quede abierta y a la vez estoy comiendo. Entonces, las partículas pueden pasar pues a la parte laringea. Y cuando eso sucede, ¿qué va a pasar? Viene el reflejo tusigénico. Y la persona está tratando de botar hasta el alma, ¿no?
Entonces, por eso, cuando la persona ingiere el alimento, o está el alimento en la boca, no tiene que hablar. Eso sí, cuando le invitan a unas cenas románticas, su enamorada, su enamorado. Bueno, masticarán, comerán, pasarán las tres fases, la fase voluntaria, la involuntaria esofágica, perdón, la involuntaria faríngea, primero aquí, y luego la involuntaria esofágica, y luego cuando ya llegue ahí el alimento, le dirán, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Sin tener pues el bolo alimenticio en la cavidad bucal, ¿no? En esta misma fase, nosotros podemos hablar de la ubicación del esfínter esofágico superior o faringoesofágico. Se relaja. ¿Para qué? Para que justamente este esfínter esofágico superior o faringoesofágico permita el paso del alimento ya a la porción de esófago. Y vayamos a hablar del mecanismo en la fase esofágica de la deglución, ¿no? Este proceso, el mecanismo de la fase faríngea de la deglución, se resume con el cierre de la tráquea, la apertura del esófago, la onda peristáltica y el cierre del paladar, ¿no? Entonces, 4 cosas para la fase faríngea involuntaria. Cierre de la tráquea por la epiglotis, apertura del